Digamos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues el día de hoy vamos a tocar este tema tan interesante acerca de la posada de José y María. En la imagen que tenemos aquí de fondo, tenemos como ese imaginario que a veces se dice, ¿verdad? Una María pues embarazada, un José grande, sobre un burrito. Van a ver que el burrito va a aparecer otra vez más adelante, en una reflexión que vamos a hacer al final. Y pues buscando, ¿no? Buscando, creo que justamente cuando estamos grabando este tema, por si alguien ve este video en un momento posterior, en un mes posterior, estamos en diciembre, 21 de diciembre, a punto de celebrar ya un año más la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues estamos en la época de posadas, ¿verdad? Estamos justamente en las posadas. Y es que, pues creo yo que es una de las cosas que más podríamos como de alguna manera extrañar de estas reuniones, ¿no? En el caso propio, yo recuerdo que cuando era pequeño, la mayor parte de mi vida la viví en una colonia muy pequeña. En esta colonia, al principio, pues todos nos conocíamos, y siendo niño, pues le dábamos la vuelta con el misterio, ¿verdad? Los peregrinos a toda la colonia, íbamos una calle a la otra y cantábamos y todo era muy bonito. Y a mí me llamaba mucho atención ese tipo de festejos, ¿no? Particularmente me gustaba mucho, pues, las piñatas. Me acuerdo que una vez me aplastaron unas piñatas, pero pues bueno, así es la vida. Pero me gustaba mucho también el ponchecito, siempre de la época así como de diciembre y todo lo demás, el ponchecito, que también se suele dar en las posadas. Y es que esta tradición, que es muy, muy nuestra y ya compartida, la tenemos bien arraigada. Y por eso decía que de las cosas de la pandemia que nos hemos, pues de alguna manera limitado, las posadas han sido unas de las que más hemos, de alguna manera como que extrañado, ¿verdad? Ya en algunos lugares pues ya se empieza a retomar, ya sabemos, con menos aforo, con más características para que no estemos de ninguna manera expuestos totalmente, pero pues la idea es que ya queremos otra vez esta vivencia de las posadas, ¿no? Aquí en la parroquia donde servimos, la del refugio, ya nos tocó ir ya como comunidad hace unos días, pero pues no se puede hacer todo todavía, así que lo hacemos todo lo más sintético que se pueda para no perder la tradición, que es una muy bonita tradición, y pues al mismo tiempo para no dejar pasar la fecha. Se dice, por ejemplo, que las posadas, ahorita lo voy a poner un poquito más adelante, de una vez lo pongo, de hecho, de una vez lo voy a poner. Se dice que las posadas pues nacieron en nuestro país, aunque ya han llegado a otros países también, ¿no? Aquí de la revista de Nat Geo, voy a leer este fragmento muy sencillo que dice que el antropólogo Fernando Híjar comentó que la tradición de las posadas surge con la llegada de los españoles a México, en donde los religiosos encargados de la evangelización del pueblo suplantaron el culto al dios de la guerra por la práctica europea de preparación para la Navidad, las posadas. Aquí ahorita voy a hacer un comentario. En un principio a estos festejos se llamó misas de aguinaldo, y desde ese entonces se llevaban a cabo del 16 al 24 de diciembre en los atrios de las iglesias y conventos. La celebración consistía en proclamar la misa junto con pasajes y representaciones alusivas a la Navidad. Adicionalmente se daban pequeños regalos a los asistentes conocidos como aguinaldos. A lo largo del tiempo, el mismo pueblo fue agregando elementos más atractivos a estas celebraciones como velas, luces de bengala y piñatas, hasta adoptar estas fiestas en sus barrios y casas. Pasaron de la iglesia entonces, de la celebración exclusivamente de la iglesia a las casas, algo más familiar, ¿no? Esta transición del templo a las calles fue permitido por la iglesia con el fin de que esas festividades tuvieran una mayor difusión entre los habitantes, por lo que la tradición se ha ido transformando de acuerdo con la cultura de cada zona o región de México. Bueno, ahí termina la lectura de entrada. Repito, es parte de la historia de nuestro país. Aquí pongo la fecha 1587, cuando Fray Diego de Soria, un religioso agustino, recordemos que los que nos evangelizaron fueron los de las órdenes mendicantes, entre ellos los agustinos,
Él era prior del convento de San Agustín a Colman, le envió una carta, por así decirlo, al Papa Sixto V, pidiéndole permiso para poder hacer una labor de evangelización bien interesante, porque aquí nos dice bien, ¿no? El dios de la guerra que teníamos cuando estábamos antes de los españoles, Huitzilopochtli, pues había ido y había prometido volver. Entonces, nuestro continente, nuestro país, mejor dicho, durante 20 días se hacía como una festividad que se llamaba Panquetzalistli, y esta festividad lo que hacía era celebrar pues este regreso del dios Huitzilopochtli. Bueno, entonces, tomando como punto de partida eso, los evangelizadores dijeron, bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a proponer una alternativa cristiana a esta celebración. Hay gente que esto lo ve muy mal y dice que venimos a imponer y que quitamos tal cosa o tal otra. La verdad es que no. La verdad es que fue una propuesta, siempre es una alternativa y la gente decide, por supuesto, si en este caso decían, pues ya creemos en Jesucristo, estamos empezando a conocer esta fe, pues obviamente que me voy a ir con aquello. Y eso pasa hasta el día de hoy, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, pensémoslo de católico a no católico o viceversa, de no católico a católico, de repente empieza a conocer otra fe, por así decirlo, otra forma de vivir su espiritualidad, pues poquito a poquito va suplantando, o mejor dicho, reemplazando lo que tenía con lo nuevo. Entonces eso pasa siempre, ¿no? Y no podemos decir es que me están obligando, me están imponiendo, ¿no? Yo decido dejar de hacer tal o cual cosa por conocer y vivir tal o cual fe. Entonces, fue una forma de que la misa, o sí, la celebración de la Navidad, pues se diera de una manera muy, muy bonita, ¿no? Con esa preparación de 9 días. Bueno, pues para que se viera bien bonito esto, surgieron entonces las posadas, insisto, ¿no? Y lo que hacían era justamente como tomar en consideración lo que ya se sabía para poder, repito, evangelizar, llevar el mensaje adelante. Y entre esto, pues surgió, ustedes lo saben, también unos versitos por ahí, ¿no? Yo solamente voy a poner estos 5 versos, bueno, 5 estrofas, mejor dicho, que pues todos los hemos cantado. Yo creo que no hay nadie aquí presente que nunca jamás en su vida haya estado en una posada, dando o pidiendo posada, ¿no? Y así dice justamente, ¿no? Dice, en el nombre del cielo, os pido posada. Bueno, así se decía antes, actualmente ya muchos le cambian a pedimos posada y demás, ¿no? Dice, pues no puede andar mi esposa amada. ¿Por qué no puede andar la esposa amada? En nuestra mente, y lo digo y repito porque cuando yo me acuerdo de mi infancia y recuerdo sus versos y recuerdo lo que yo me iba imaginando. Yo decía, primero estamos de noche, para empezar. Estando de noche, viene José y viene la Virgen con el burrito que decíamos hace ratito, ¿verdad? Y entonces decía yo, pues ahí vienen y viene la Virgen así embarazada, pero a más no poder, ¿verdad? A punto de dar a luz. Y por eso no puede andar más la esposa amada. Y el posadero decía, aquí no es mesón. Yo no sabía que era mesón. Yo lo cantaba, pero no tenía ni idea de qué era mesón, ¿verdad? Aquí no es mesón, sigan adelante, yo no puedo abrir, no sea algún tunante. Y tampoco sabía qué era lo de tunante y demás, por supuesto, ¿no? Pero pues resulta que mesón es un lugar donde se reciben a personas, pero pues de cualquier tipo, ¿verdad? Y tunante vamos a dejarlo en un malhechor, por supuesto. Bueno, y seguía aquí como que esta copla tras copla, y más adelante decía el buen José, porque era José el que tomaba la iniciativa para cantar, decía, venimos rendidos desde Nazaret. ¿Se imaginan? O sea, uno se imaginaba que, yo me imaginaba que en la mañana habían salido de Nazaret y que por la noche estaban llegando a Belén, porque ahí es donde sucede todo esto, ¿no? Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero de nombre José. Y decía, eso sí me lo sé, sí lo he escuchado, ¿no? Y decía el posadero, no me importa el nombre, déjenme dormir, pues yo ya les digo que no hemos de abrir. Y yo escuchaba esto y yo me sentía así bien enojado, ¿por qué no les quiere abrir? Son María y José, ¿no? Pero era mi forma de experimentar esta tradición. Y ya luego le decía otra vez el peregrino José junto con su esposa, posada te pide, amado casero, por solo una noche, la reina del cielo. Insisto, ¿no? Esto me hacía a mí pensar, y creo que a muchos nos hace pensar, que llegaron de noche a Belén y que pues estaba todo ya, yo así lo imaginaba, todas las luces apagadas, todas las puertas cerradas,
y entonces pues veían un hotel, una posada, y ahí tocaban, pero a mí se me hacía un poquito pues ilógico que le pidieran posada a un posadero y que no quisiera darles posada. Yo decía, pero pues si para eso está, ¿no? Entonces yo decía, bueno, a lo mejor es una casa nada más, pero no, es una posada. Y siempre era la palabra posada, 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 ¿no? Y lo cantábamos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, eso a mí me dejó como una idea de cómo era o cómo había sido la noche de nacimiento de Jesús. A mí particularmente me dejó cierta idea, pero pues con el tiempo se pregunta uno si realmente así fue, si realmente como lo pensamos, o, como lo imaginamos en su momento, si así fue. Y entonces, pues ustedes y yo que estamos tratando de aclarar bíblicamente qué es lo que pasa, pues tenemos que introducirnos al texto en primer lugar. Recordemos que el primer paso para una correcta interpretación es leer el texto directamente, ya no de oídas. Aunque lo hayamos leído antes, yo se los digo particularmente siempre que voy a dar un tema, aunque sea un tema que he dado 5, 10 veces antes, tengo que leer el texto al menos otras 5 o 10 veces porque necesito tenerlo para empezar fresco y no suponer cosas, porque a lo mejor ya son de mi reflexión o las escuché por acá o alguien me la dijo y entonces ya le estoy yo metiendo más cosas al texto. No, hay que leer el texto como tal. Y ya teniendo el texto en sí mismo, vamos a ir entonces dialogando con él para ver qué es lo que realmente dice, porque a lo mejor eso que estaba por allí y que yo lo veía como algo muy fuerte, como la verdad, pues vamos a darnos cuenta si eso es acorde con el texto bíblico, por una parte, o si se trata solamente de una cuestión de piedad popular, ¿verdad? Hay que preguntarnos cómo fue y para eso, insisto, hay que ir en primerísimo lugar al texto en sí mismo. Y el texto lo encontramos en Lucas 2, 1 al 7. De hecho, es solamente un versículo, es solamente el versículo 7. Yo voy a leer pues toda la diapositiva, los 7 versículos, pero el que nos interesa es el número 7. Y van a ver por qué vamos a leer este texto completo. Dice: sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer, palabrita importante van a ver, pero no, de hecho no lo vamos a ver. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Ahí está el contexto amplio. Ahora vienen los personajes. Dice: subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Fíjense que esta última palabrita, yo la obtuve de la Biblia de Jerusalén, de la tercera edición. La quinta edición dice: porque no tenían sitio en el albergue, ¿sí? Y hay otras ediciones que dicen justamente la idea que tanto hemos escuchado: no tenían sitio en la posada. Pues vamos a ir poquito a poquito. Lo primero que les voy a decir es que lamentablemente no podemos analizar el primer párrafo. No lo vamos a analizar porque es un poquito extenso y no va acorde con el tema que queremos tratar. Solo les voy a decir 2 o 3 ideas para que vean lo importante que sería que le demos también el espacio a esto. Punto número 1. A San Lucas le llegan a llamar el historiador. No sé si ustedes han escuchado que dicen Lucas el historiador, porque en su prólogo dice que él, habiendo escuchado tantas cosas, se puso a investigar diligentemente, ¿verdad? Y entonces dice: no, pues es que Lucas sí fue un gran historiador, no como Mateo, no como Marcos, que nada más escribieron ahí por escribir. Él se puso a investigar y entonces hasta nos da fechas y demás. Pues, ¿qué creen?
que si nosotros, nada más para que les diga, ¿no? Si nosotros leemos, o mejor dicho, aceptamos lo que dice este primer párrafo literalmente, tendríamos justamente problemas históricos, ¿sí? Porque esto que dice aquí, hagan de cuenta que es como si dijéramos, aquí en donde estamos, por supuesto, el censo pasó cuando era gobernador pues Cuitláhuac García en Veracruz y siendo presidente Carlos Salinas. Uno dice, espérame tantito, no cuadran. Pues algo parecido aquí. Algo parecido. Uno, como no conoce aquel contexto histórico, pues lo escucha y lo acepta así nada más. Pero cuando se pone a investigar, híjole, todavía la palabrita esa que le remarqué, primer empadronamiento, ¿qué problemas le ha dado a los estudiosos? Porque dicen, es que no tendría que haber puesto primero, sino anterior. Entonces, ¿qué significará? ¿Qué quiere decir? ¿Si hubo un censo, no hubo un censo? Pues miren, por eso les digo, ese tema, el del censo, es un tema en sí mismo que no lo vamos a tratar el día de hoy, porque nos llevaría mucho tiempo para caer en lo que queremos. Bueno, entonces, sirva pues la aceptación de esa parte como justificación del viaje de José y María a Belén, sabiendo que van por el censo. Curiosamente, solo 2 evangelios tratan el nacimiento de Jesús en Belén, y son Mateo y Lucas, que son los que tienen la llamada así, la parte de la infancia de Jesús, y le llamamos esas partes el evangelio de la infancia de Jesús, ¿verdad? Pues resulta que, según Mateo, Jesús nació en Belén, por así decirlo, porque allí vivían. Según San Lucas, Jesús nació en Belén porque fueron por el censo. Entonces, como que tampoco tenemos esa certeza de por qué en Belén. Ya quizás recuerden que hemos dicho en otro momento, no es tema tampoco de hoy, pero quizás recuerden que al día de hoy todavía varios estudiosos afirman que el dato de Belén es un dato teológico, no histórico, sino teológico. Es decir, que afirman muchísimos, que Jesús no habría nacido en Belén, sino en Nazaret. Pero es un tema también aparte, ¿verdad? Son muchos temas que hay que tratar, y el día de hoy solamente queremos hablar acerca de la posada de José y María, porque es interesante que podamos iluminar nuestra acción de vida de fe, vaya, para que podamos ir teniendo más claridad en lo que hacemos y, como les suelo decir a veces, que lo sigamos haciendo, pero ahora con conciencia, por supuesto, ¿no? Entonces, pues, dice Lucas que subieron desde Galilea, desde Nazaret, a Judea, a Belén, la ciudad de David, porque dice que José era de la casa de David, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver entonces. Entonces, él era de la casa de David. Ya también tenemos otro punto que no podemos tratar el día de hoy, pero seguimos. Y fíjense cómo dice que subieron y que María, su esposa, estaba encinta. En ningún momento dice que tenía 8 meses de embarazo, 8 meses y medio. En ningún momento dice que estaba a punto de dar a luz, simplemente estaba embarazada, ¿sí? Dicho esto, entonces, vamos a analizar el último párrafo, que es el que nos interesa. Miren, hasta voy a volver para que vean, lo dividí en 3 párrafos. El primero es el del censo, lo histórico. El segundo es lo de José con Belén. Y este que está totalmente en amarillo, el tercero, es el que vamos a analizar. Aquí lo tengo al lado izquierdo. Bueno, como estoy en espejo, tengo que hacerlo con mi derecha, pero lo tengo al lado izquierdo, lo tenemos en la pantalla del lado izquierdo. El último párrafo, que dice así: y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Vamos a ir también dividiendo este tercer párrafo en 3 líneas primeras. Dice que mientras ellos ya estaban allí, en Belén, ya habían llegado, ¿sí? Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento. Por lo tanto, no implica esta afirmación para nada que hayan emprendido el viaje casi al momento del parto.
Porque, repito, en primer lugar lo digo por mí, pero también sé que algunos otros hermanos míos han pensado lo mismo, me lo han dicho, me lo han contado, me lo han confiado. Me han dicho, no, Sergio, es que yo pensaba que María y José se fueron ya en los últimos días del embarazo, porque les agarró la noche y María estaba a punto de dar a luz. Entonces ya el viaje lo hicieron en los últimos días. No, la Biblia nunca afirma que estuvieran al final del embarazo. Dice que mientras estaban allí. La pregunta es, fíjense nada más, tampoco implica, por supuesto, que hayan llegado cuando María tenía 4 meses. Alguien puede decir, es que pues es evidente que si iban solamente a empadronarse, pues tampoco se fueron con 3 meses de anticipación. Bueno, si iban solamente a empadronarse, si imaginemos, yo tengo una cita en registro civil, no aquí en Jalapa, sino en otro lugar, ¿no? Y tengo que ir en enero, por ejemplo. Bueno, pues no me voy en septiembre, por cómo están las cosas el día de hoy, no me voy en septiembre, voy casi en enero justamente, ¿no? Llego y si acaso yo con 1 o 2 días de anticipación para a lo mejor ver la ciudad o a donde vaya y medio ubicarme, pero no llego con meses de anticipación. Claro, eso es evidente, pero tomemos en cuenta lo siguiente, que en este caso, al contrario de lo que podríamos pensar de un José medio imprudente, ¿verdad? Que se llevó a su pobre mujer a finales del embarazo, pues aquí conviene pensar que José sabía que ese viaje, que no sé si ustedes sabían, pero desde Galilea hasta Belén se llevaban aproximadamente unos 10 días, pues entonces no convenía que tampoco se fuera, por ejemplo, al mes 7, ¿no? Porque podría adelantarse el parto. Y así se vuelve, y después del mes 7 se vuelve peligroso. Entonces, probablemente, aquí eso sí es una mera conjetura, si se hizo ese viaje de 10 días aproximadamente, y José es un hombre prudente, al contrario de lo que podríamos pensar que se llevó a la Virgen María a finales del embarazo, pues obviamente habrá ido con tiempo de anticipación para justamente que no le agarrara en el viaje el alumbramiento durante el viaje. Entonces habrían llegado con tiempo, su mujer habría descansado y todo esto, por supuesto, ¿verdad? Así que no hay problema por eso. Esto también deja una puerta abierta sobre otro tema que a ver si al final podemos tratarlo porque ese sí es muy interesante. ¿Por qué María fue a empadronarse? En aquellos tiempos no propiamente no hacía falta que la mujer fuera, solamente con que el varón se apersonara allí era suficiente. Entonces también viene como que esa parte de por qué María fue al empadronamiento. Bien, dejemos ese punto. Segundo, dice que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Cuántas veces he escuchado? Ahí está, pues, la verdad de las verdades. Ahí vemos cómo María tuvo más hijos, porque si no, se le habría llamado a Jesús el Hijo Unigénito. Suena interesante, pero no es para nada definitivo. Primogénito en el ámbito bíblico, pero sobre todo en el ámbito teológico, primogénito no significa el primero de muchos. Primogénito significa al que se le va a conceder los derechos. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero demasiado sencillo. Ustedes deben recordar a Jacob y Esaú. De ellos dos, Esaú nació antes que Jacob. Y Esaú, como había nacido primero, fíjense, además de haber sido el primero, era el primogénito. Dice uno, es lo mismo. No, escucha. Además de haber nacido en primer lugar, era el primogénito. Con lo que acabamos de decir es que nació en primer lugar y además era el que tenía los derechos. Pero hay un pasaje que todos recordamos donde Esaú llega cansado de que fue a cazar y de repente tiene mucha hambre, se está muriendo, literalmente muriendo de hambre. Y entonces Jacob, ¿se acuerdan que estaba cocinando unas lentejas acá bien deliciosas y al parecer no había nada más
en la casa porque dijo Esaú, dame de comer, y le dijo, bueno, pero pues, a ver, ¿cómo nos arreglamos? ¿No? Le dijo Jacob, no, pues pídeme lo que sea, porque si no, de todas maneras me voy a morir, ¿no? Y le dice Jacob, bueno, pues dame tu primogenitura. Si la primogenitura hubiese sido nada más nacer primero, le habría dicho Esaú, mira, por mucho que quiera no te la puedo dar, porque no podemos volver a nacer, no podemos volver a entrar en el vientre de la madre y salir y que salgas ahora tú primero antes que yo. No, no, no. La primogenitura implica un derecho. Y repito, teológicamente. Entonces, no, eso es otra cosa, ¿no? Hay uno que dice, equipara, decir, mira, te presento a mi primogénito. ¿Y dónde están los demás? No es el único. Pues sí, está bien, porque primogénito no significa el primero de muchos, sino simplemente el que tiene los derechos, ¿sí? Y alguien lo compara como decir, mira, te presento a mi hijo mayor, ¿y dónde está el menor o los menores? No, pues es el único. Ah, no, no es lo mismo, no es lo mismo, porque ya dijimos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que con Oli, luego nos pregunta, ¿no? De hecho, ayer que llevamos a nuestro pequeño Santiago, me preguntó el que le puso las inyecciones, dice, ¿es su único hijo? Pues sí, es mi primogénito. Y está bien, ¿no? Me van a decir, ¿y entonces van a tener más? Ah, pues si Dios quiere, tendremos más, ¿verdad? Si en los planes de Dios también se unen con nuestros planes, pues tendremos más. Pero si Dios no quiere o tampoco nosotros nos animamos, pues ya no habrá más. Pero Santi siempre va a ser el primogénito, ¿no? O sea, es un derecho que va más allá de haber nacido antes o después que otro. Entonces, decir que dio a luz a su hijo primogénito no implica para nada que María tuvo más hijos, que es una de las cosas que luego te dicen, que no tiene nada que ver. No, habría que entender la cultura y el lenguaje bíblico. Y la última parte, que es la importante, ¿no? Dice que le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. ¿Y por qué hizo eso? Porque no tenían sitio en el alojamiento. ¿Te acuerdas que te dije que otra traducción dice en el albergue? Y otra dice en la posada. Pero por ahí me acuerdo que una Biblia de algunos hermanos que iban a los temas decía en la habitación. Y ahorita no recuerdo si decía en la habitación o en la habitación contigua. Sobre eso vamos a hablar en un momento más para que nos quitemos la idea, por así decirlo, de José y María pidiendo posada. Vamos para allá entonces. ¿Qué significa primero envolver en pañales? Miren, el texto, de verdad, los invito a que lean el texto de Sabiduría 7, 1 al 6, que está aquí propuesto. Es un texto bellísimo, pero bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y para los israelitas, envolver en pañales significa que los padres tienen cuidado con los niños, ¿sí? Que son, por así decirlo, diríamos el día de hoy, que son hijos queridos. Y por otra parte, Dios mismo, cuando habla de una dejadez que termina a final de cuentas en una idolatría, que termina en una pérdida de la fe, dice, es que a ti ni en pañales te envolvieron. Bíblicamente, envolver en pañales significa la aceptación de ese pequeño. Miren, nosotros a veces leemos tan directamente la Biblia que si dice ahí, lo envolvió en pañales, y entendemos eso, que agarró un pañal y lo envolvió, y ya, eso fue todo. No, no, no. ¿Qué quiere decir culturalmente la frase lo envolvió en pañales? Significa aceptamos lo que este niño significa para nuestras vidas. Después dice que lo acostó en un pesebre, y aquí viene el asunto, porque no tenían sitio en el alojamiento. Si San Lucas hubiera sabido todo lo que se iba a hacer por decir esta palabrita que está aquí arriba en el amarillo, que dice catálima, si San Lucas hubiese sabido esto, no sé si lo habría puesto como tal. Para poder entender
Ah, perdón. Bueno, dice no tiene sitio en el... Lo puso en un pesebre porque no había sitio en la posada. Usualmente así leemos, ¿no? Recuerden esas dos letritas, o palabras, perdón. Catálima y pandogeion. ¿Por qué? Pues porque cuando uno escucha que no había sitio para ellos y que en la posada y que lo puso en un pesebre, pues ya nos imaginamos a José y María poniendo al pobre niño ahí en medio de la paja y todo eso como se ve aquí, ¿verdad? En esta imagen. Y así en medio de los animales por ahí que andan rondando, ¿no? Y que de repente se acerca el burrito o el buey a ver al niño recién nacido y demás. No, a ver, vamos por partes. Vamos por partes. Hay una página que me gusta mucho que se llama Primeros Cristianos y en ella, de ella obtengo los siguientes datos. Fíjense nada más. Dice, José y María, dándose cuenta, ahorita voy a explicar esta primera parte, de la situación local y después de haber renunciado por elección y por la fuerza de las circunstancias a la habitación superior, catálima, de la casa, se retiraron a una de las grutas almacenes de la habitación, precisamente a aquella que, teniendo el acceso externo independiente y dando al este, estaba destinada y adaptada para el animalito de casa. En las dilaciones, en las tardanzas del censo y en espera del alegre suceso, José tuvo tiempo y modo para arreglar todo bien, incluso el pesebre, que no era una simple cueva, sino un sistema de grutas que, queriendo, podían comunicar con la habitación superior. Ándale, ahora sí vamos a entender esto. Ahora sí vamos a entender esto del pesebre. Bueno, lo que tenemos que saber para poder entender esta afirmación de San Lucas y decir que nació, que lo que fue Jesús recostado en un pesebre, tenemos que saber cómo estaban las casas en aquellos tiempos. Y en aquellos tiempos había una habitación en donde pues se llevaba a cabo la vivienda, la vida ordinaria, por supuesto, de la familia, que durante el día, hagan de cuenta que era todo plano, y ahí en el centro, ahí es donde se movían todos, ¿no? En el centro de la casa. Al llegar la noche, quitaban todo, extendían sus mantas y ahí dormían. Y esa era la habitación principal. Pero había otra habitación llamada catálima, que es la palabrita que salió hace ratito y es la palabrita que en la página de Primeros Cristianos también mencionan. Es que es la palabra en griego. Si leemos el texto griego de Lucas, dice así, la catálima. No había lugar en la catálima. Bueno, pues entonces, esta palabrita pues indica una habitación superior que era destinada para diversas cosas, ¿sí? La primera de ellas era para recibir a los invitados, a las visitas. Hace algún tiempo pudimos tener un encuentro donde hablamos un poquito del pecado de Sodoma y Gomorra, que para quienes no han profundizado, no es lo que siempre se ha pensado. No tiene que ver el pecado de Sodoma y Gomorra con eso de la homosexualidad ni nada por el estilo. Nada que ver, ¿sí? Tiene que ver, lo digo así de rápido, pero hay que hacer un estudio, por supuesto. Ahí hablábamos de la importancia que tiene para los orientales hospedar a los peregrinos, ¿sí? No la podemos entender, definitivamente, porque es casi un mandamiento para ellos. Casi un mandamiento. Entonces, por eso es que ellos tenían, pues como era, repito, como un mandamiento, tenían una habitación que, bueno, pues mientras no viniera nadie de visita, pues la ocupaban para diversas cosas. Pero cuando llegaban visitas, cabían en la catálima. Ahí podían llegar todos, ¿no? Pero ¿para qué otra cosa la ocupaban? Y aquí vamos a entender mucho mejor esto. Pues ustedes deben recordar que también los judíos tenían mucho esta idea de la pureza y la impureza legal. Cuando alguien era puro podía compartir los rituales, pero cuando alguien era impuro no podía para nada ser parte de los rituales, de los sacrificios y demás, ¿no?
pues deben recordar que todo contacto con sangre dejaba impuros. Y había, dentro de las costumbres de Israel, una cuestión muy estricta con las mujeres, tanto en su periodo como cuando daban a luz. Una mujer que daba a luz, por ejemplo, a un niño, quedaba impura durante 40 días. Una mujer que daba a luz a una niña quedaba impura durante 80 días. En esa cultura, pues así lo veían, así lo entendían y así lo seguían viviendo, ¿no? Entonces, por eso ustedes deben recordar que José y María suben justamente al templo para darlo de la ofrenda, pero una vez que pasaron los días de la purificación, ¿verdad? Los 40 días, porque había sido niño el que nació, Jesús. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo? No había hospitales ni nada por el estilo. ¿Dónde daban a luz las mujeres? En las casas. Pero, ¿sabes? Si daban a luz en las casas, entonces todos iban a quedar impuros. Pues adivina a dónde las dirigían. A la catálima. ¿Sí? Allí iban las mujeres a dar a luz para que hubiera el menor contacto posible con los utensilios, con los muebles y con las personas que ordinariamente estaban en la habitación principal. Entonces subían a la catálima y ahí daban a luz y ahí permanecían su cuarentena y todo, y ya después de las purificaciones volvían a una vida pues relativamente normal. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que además de la sala principal y además de la catálima, también tenían, las casas muchas veces eran excavadas en grutas, ¿sí? A veces nada más eran en las cuevas y allí pues tenían justamente a los animales. Efectivamente, sí. ¿Y cómo se le llamaba? Pesebre. Pesebre se le puede decir tanto al establo como al comedero. Pero en este caso vamos a ver que una de dos. O por pesebre vamos a entender el comedero, por lo que se dice, o en un momento se entiende pesebre como establo y en otro pesebre por comedero, ¿sí? Vamos a ver entonces. Dice entonces que, pues viendo, por aquí veo otra cosa, ¿no? Llegaron pues a la casa de los parientes de José. Si José era originario de Belén, pues en Belén había parientes suyos. Llega pues José con su esposa María, ya embarazada, pero todavía con buen tiempo, se instalan en la casa, pero adivina qué, pues que no fue el único que tuvo la idea del censo o de ir a buscar esa casa de los familiares en común, sino que empezaron a llegar muchos familiares y empezaron a ocupar todos los lugares de la habitación principal y empezaron a ocupar la catálima también. Estando allí, dice, llega el momento de que María dé a luz y no pueden ir a la catálima. Entonces José, previendo esto, por eso dice aquí el segundo párrafo, dice, entre el censo y la espera, José tuvo tiempo y modo para arreglar todo bien, incluido el pesebre. Es decir, mucha gente piensa que se metieron en la cueva y que nació el niño y que ahí estaban los animalitos echados y que les agarró, también hasta ellos les agarró el nombramiento de Jesús. Así como, ¿qué está pasando aquí? No, mira, José tuvo tiempo para quitar todo, para limpiar, para poner las telas adecuadas para que cuando naciera su hijo, pues fuera recostado en el pesebre justamente, pesebre ya como el comedero, por así decirlo, y limpiar todo para que quedara bien, ¿no? No fue, repito, una imprudencia de José. Sigo con otra página de esta misma, perdón, otra diapositiva de esta misma página. Y vean qué bonito, ¿eh? Dice, por tanto, hay trabajo para José. Limpieza y arreglos. Algún madero para formar un ángulo reservado. Primero para María y luego para él. Un lugar seco y fresco para conservar las provisiones. Yo escucho esto y me maravillo porque digo, sí, yo estoy convencido que así fue. ¿Sí? Yo estoy convencido que no venían en el burrito y la pobre María a punto de dar a luz, sino que ya estaban allí porque eso es lo que dice la Biblia. Lo demás, tenemos años escuchándolo, pero una cosa es que tengamos más tiempo escuchándolo a que sea más verdadero, ¿no?
Estando allí, se le dieron los días de dar a luz. Entonces, pues José, fíjate, hasta provisiones de alimentos. ¿Por qué? Pues porque no podía José andar subiendo y bajando, porque si no todos iban a caer impuros. Entonces tuvo que escoger ese lugarcito, ¿no? El agua de la cisterna estaba allí cerca. En suma, un arreglo decente, en una típica gruta palestina, pero junto a una casa donde quedar sin problemas aquel par de meses de la separación ritual requeridos para la perfecta observancia de la ley judía. ¿Dónde quedarse? Muy bien. San José, dice esta página, hizo todo ese trabajo con habilidad de artesano propia de él y con la mente fija en el doble misterio que él, cabeza de familia investido expresamente por el cielo para tan grave misión, no solo debía guardar, sino también defender de toda curiosidad humana, con la discreción del justo y el tacto del descendiente real. Hombre, yo escucho esto y me admiro, me asombra cómo José pudo darle a su familia lo que necesitaba. Y no era un imprudente que andaba ahí por la noche de alumbramiento del mes número 9 al final, haciendo sus pues vericuetos, intentando que algún posadero le abriera. No, 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 es que no había lugar en la catálima. ¿Y qué es la catálima? Bueno, aquí hay que hacer la aclaración correspondiente. Catálima significa esa habitación. Y alguien puede decir, oye, pero yo escuché que catálima también significa posada, así como tipo hotel. Muy bien, tienes razón. Sí, también se traduce así. Ahí está, Sergio, se acabó todo tu argumento. No, te voy a explicar. Cada persona usa de alguna manera las palabras, aunque estén mal o estén bien, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es, muy bien, catálima puede significar habitación superior o puede significar posada. Tú y yo sabemos que puede ser cualquiera de esas dos. Pero en la mente de Lucas, ¿en qué pensaba Lucas cuando decía catálima? Y entonces vamos a buscar en su mismo evangelio que otras veces se ocupa esas palabras y adivina qué. Encontramos, por ejemplo, que cuando va a hacer la preparación de la última cena, ¿se acuerdan que dice Jesús a sus discípulos que vayan y que le pidan a uno la habitación donde iba a ser la cena del Señor? ¿Qué palabra utiliza? Catálima. Entonces fíjate que cuando Lucas quiere decir habitación superior, usa la palabra catálima. Oye, y ya para redondear, ¿no habrá un momento en el mismo Evangelio de Lucas, no habrá un momento donde se hable de posada y no se use la palabra catálima? Sí lo hay, sí lo hay. Y es una parábola que todos conocemos, la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Cuando dice que después de que lo dejaron golpeado y que el samaritano lo ayudó, ¿a dónde lo llevó? A una posada. ¿Y qué palabra usa ahí? Catálima, no. Usa la palabra pandogeion. Entonces, catálima puede significar posada. Por eso durante años así la tradujeron. Pero Lucas, cuando pone catálima, no piensa en posada. ¿En qué piensa? En la habitación superior. Porque cuando Lucas piensa en una posada, usa otra palabra, pandogeion. Entonces, esta palabrita, que es la que estaba por aquí atrás también, es la que Lucas tiene en su cabeza cuando quiere hablar de un hotel, por así decirlo, ¿no? De un hostal también, así como podríamos llamarle. Aquí, por cierto, de fondo de esas dos diapositivas, esta y la anterior, está la Basílica de la Natividad, porque allá en Belén, justamente, ahí en unas grutas, ahí está el lugar donde dice la tradición que, que nació nuestro Señor, ¿sí? Entonces, esta basílica es de las más antiguas, de hecho, y bueno, fue construida en el siglo IV, pero la destruyeron y después fue reconstruida en el siglo VI. Pero pues ahí todavía hay tours. Actualmente, pues también hay tours virtuales, por si alguien quiere ir, hay tours virtuales donde uno se va a los lugares de Tierra Santa
y parece que está ahí, por supuesto. Ya en algún momento, pues a lo mejor algunos de ustedes ya han ido, o a lo mejor algunos de ustedes tienen pensado ir, están ahorrando para que ahora que se acabe la pandemia, pues digan, nos vamos en un tour a conocer todos estos lugares de Tierra Santa. Muy bien, entonces fíjate que qué interesante, ¿no? Porque, híjole, yo no sé tú, pero a mí me cambia totalmente la perspectiva. Lo voy a decir así, ¿no? Porque alguien me preguntaba, bueno, y entonces las posadas que hacemos nosotros, pues mira, son una gran fuente de riqueza, pero las posadas, tal como las vivimos, la posada, por supuesto, pues no tiene que ver con el texto bíblico. Hubo algún error por ahí de traducción, hubo algún error de interpretación a una errónea traducción, y ahora pues José y María los hemos condenado por los años y los años. Yo te hablo de mi infancia, decía hace 30 años, 35 años, y esto pues va a seguir, vamos a seguir pidiendo posada, primero Dios, otros años más, ¿no? Y los pobres José y María seguirán siendo llevados en andas, ahí los peregrinos, cual si fuese el último día antes del nacimiento, pero bíblicamente eso no dice la Escritura. Ahora bien, quiero terminar con una cuestión que a mí me llama mucha atención, que es los nacimientos. Eh, todos sabemos que le debemos a San Francisco de Asís este hecho de poder contemplar los nacimientos como los tenemos a veces, ¿no? Y pues ustedes ven aquí que a veces ponemos, bueno, aquí es un nacimiento muy tradicional, tenemos a José y María, tenemos a los tres magos, tenemos los pastores, tenemos, no pueden faltar, yo de verdad que es una de las cosas que recuerdo siempre de los nacimientos familiares, el buey y el asno, siempre lo recuerdo, pero completando la siguiente semana, primero Dios, el tema de los magos, vamos a darnos cuenta de que ese día, pues solamente estaban allí José y María, porque además de todo, insisto, además de todo, estaba el aspecto de la pureza ritual. Si alguien más se acercaba allí, entonces iba a quedar impuro. Entonces de entrada nada más estaban José y María. Repito, la siguiente semana, primero Dios, que concluyamos el curso, vamos a hablar de los magos de Oriente y vamos a ver que el día que nació Jesús no estaban allí, ¿verdad? Los pastores, ellos sí que fueron corriendo, dice, y vieron lo que el ángel les había dicho. Pues tenemos aquí el ángel que les dijo, les anuncio una gran alegría, hoy les ha nacido un Salvador. Y el asno y el buey, bueno, y hasta el borreguito, el corderito, pues tampoco tienen razón de ser porque ya vimos que en un aspecto muy lógico, muy de conciencia, pues José hizo suficiente espacio, ¿verdad? Para que no hubiese justamente animales que pudieran lastimar al pequeño Jesús. Entonces, todo esto me lleva a decirles lo siguiente, que hace poco lo compartía yo en un retiro, que me invitaron a dar un retiro de Adviento, y les decía, miren, nosotros vemos, quizá porque así nos lo han platicado, quizá porque así lo hemos vivido muchas veces, pero vemos los nacimientos como una representación. ¿De qué? Pues de la noche en que nació Jesús. Les voy a decir que, de hecho, si los nacimientos fueran una representación de la noche en que nació Jesús, estarían terriblemente mal. Tendríamos que empezar a quitar. Y eso que aquí este nacimiento está bastante tranquilón. Luego le ponemos patos y unos lagos por ahí, y un gallo por acá. Y no, lo llenamos de tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno, repito, no sería así. El nacimiento de Jesús sí fue en una cuevita por ahí, pero pues estaban su papá y su mamá nada más porque, repito, había un mundo de gente que había de empadronarse y tenían que estar aislados, además de la pureza que ya hemos mencionado varias veces, como decía el texto, también por esa intimidad propia del acontecimiento. No era para que hubiera mucha gente ahí, no era una sala de espera de hospital, sino que era el momento en el que estaban haciendo, más allá del Hijo de Dios, el Hijo de José y María, ¿no? Es así como que el pequeño que tienen que resguardar y todo. Pero les decía yo en este retiro lo siguiente, les digo, los nacimientos no son una representación, son una profesión de fe. Cuando tú pones un nacimiento, no estás tratando de poner cómo nació Jesús, sino estás tratando de decir lo que cada figurita de estas dice. Fíjate nada más,
Los magos, ¿a quién buscaban? Al rey, ¿verdad? El asno y el buey, que no tenían por qué estar allí según el texto original, siempre se toma como punto de partida el libro de Isaías, en su primer capítulo 3, bueno, capítulo 1, versículo 3, que dice, mira, el asno y el buey reconocen a su Señor, pero Israel no me conoce. Es decir, son ejemplo de gente que está reconociendo a Jesús. Los pastores dicen que van porque corroboran que ha nacido un Salvador. Entonces, todo esto es una profesión de fe. Es más, el hecho mismo de que José y María estén viendo, admirando a Jesús, es estar contemplando al Salvador, al Redentor, en su más pequeña y más voluble humanidad. Es una cosa impresionante, pero impresionante. Y por último, quiero decirte esto, que ¿te acuerdas que decía hace ratito lo que significa envolver en pañales? Que significa aceptar lo que este niño implica en la vida, es decir, aceptar a este niño. A mí me gusta mucho cuando llega este tiempo de Navidad, me gusta mucho decirles que se suele escuchar en todas partes, ¿no? Deja que Cristo nazca en tu corazón, deja que Cristo nazca en tu corazón. Lo escuchamos todo el tiempo, de verdad que año tras año, homilía tras homilía, se escucha, ¿no? Catequesis tras catequesis. Y yo digo, bueno, no me gusta al 100% la frase, pero si la llego a aceptar, quiero que entendamos lo siguiente. Y hoy, esta Navidad en particular, mis queridos hermanos, así se los comparto, lo he dicho antes, pero esta Navidad en particular lo digo ya con toda la certeza. Cuando uno recibe a un niño, de verdad, le cambia la vida. Mi vida desde hace 4 meses y desde hace un año ya era diferente, pero desde hace 4 meses y un día, porque ayer cumplió 4 meses mi pequeño, desde hace 4 meses y un día no ha vuelto a ser para nada lo mismo, para nada. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez que alguien te diga o que tú digas, acepta a Cristo en tu corazón, lo que estamos diciendo es, necesitamos cambiar, necesitamos convertirnos. Porque siempre nos quedamos con el aspecto romántico. Ay, que Cristo nazca en tu corazón, felicidades, bendiciones. No, 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 no. Cristo nace, un niño llega, como dice la Escritura, nos ha nacido un niño y nos ha cambiado la vida. Nos ha cambiado la vida. Si terminamos esta Navidad como la empezamos, todo fue en vano, absolutamente todo. Eso sería justamente lo contrario. No dejamos a Cristo nacer, no dejamos que Cristo cambiara nuestras vidas. Entonces, pon tu nacimiento, pero recuerda que es una profesión de fe. Y la fe tiene que ser también coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Y hasta ahí. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como de la vida, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.